Buenas noches, hermanos. Una vez más le damos las gracias a Dios de poder estar aquí y el poder traer la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Renacer de West Palm Beach. Y en estos momentos queremos continuar meditando sobre las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y estábamos meditando sobre las parábolas que se encuentran en Mateo capítulo 13. Y me vi tentado con todo este problema que estamos teniendo del coronavirus, el cambiar el pasaje. Pero al final me pareció bien que continuáramos con la misma orden que llevamos, ya que el miércoles pasado hablamos del valor que tenemos para Cristo, ¿verdad? En la parábola de la perla, que compraba la perla preciosa, y ese es nuestro Señor Jesucristo, y el valor que Él le da a la iglesia. En estos momentos vamos a ver la parábola de la red. La misma se encuentra en Mateo capítulo 13, versículos del 47 al 50. Dice así la palabra de nuestro Dios. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar antes de continuar. Gracias, nuestro Dios y Padre, por tu amor. Gracias por todas tus bondades, y te damos las gracias porque hasta aquí tú nos has acompañado, porque hasta aquí podemos decir Ebenezer. Te queremos pedir que en tu gran misericordia obres para que las personas que ya han sido contagiadas con este virus puedan ser sanadas. Obres para que no sigan muriendo personas, o sea limitado en la muerte de las personas que van a morir. En tus manos ponemos este caso, en donde a veces no sabemos ni cómo hemos de pedir, pero ponemos esta situación ante tu gracia, para que obres y te glorifiques una vez más. En nuestro caso, ayúdanos a ser pacientes y en este tiempo a poder continuar meditando más en ti y en tu gran misericordia con nosotros. Guárdanos del mal, guárdanos del maligno en tu gran misericordia. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, y que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe en estos momentos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Al pensar en esta parábola de la red, recordamos que algunos de los discípulos eran pescadores, los que en experiencia habían hecho esto en muchas ocasiones. Y entonces vemos en el versículo 47 que dice así: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Entonces vamos a ver en primer lugar la red, y en segundo lugar vamos a ver la separación en el final entre los que han creído y los que no han creído. Estas son las dos cosas que vamos a ver. En primer lugar, veremos la red, o en este caso, en la diapositiva ven que dice las redes, que eran de dos tipos. Se usaban principalmente dos tipos de redes: la atarraya, que es circular o cónica, que se arroja al agua a fuerza de brazos, ¿verdad? Y es lo que vemos allí. Y la red barredera, que era arrastrada entre barcas mar adentro, dejando una punta de la red anclada en la playa. Después de encerrar los peces, la otra punta se arrastraba a la playa entre los hombres una vez que la red estaba llena. Aún en nuestros días se pesca de esta manera en las costas de toda América Latina.
En esta clase de pesca se recoge todo tipo de peces que vemos allí. Esta es llevada mar adentro entre dos barcas y una vez llena de peces es arrastrada hacia la orilla. Quiero que veamos en una diapositiva, allí vemos la red de atarraya, que como les había dicho, cónica o circular, y vemos allí a un pescador que está tirando la red. La otra, y la que más probablemente habla este pasaje, es la red barredera, que como les había dicho anteriormente, se necesitaban las barcas. Ahí vemos que es una red mucho más grande, y allí vemos en el otro dibujo, en este de acá, a varios hombres, a varios pescadores que están sacando la red, porque ya involucra una cantidad mucho mayor de peces. Lo cierto es, antes de llegar allí, que la red podría representar vamos a regresar acá a la red podría representar la predicación del Evangelio a las multitudes, sin hacer diferencia entre unos y otros. Entre los cuales sabemos que van a haber algunos que no van a creer, como enseña la parábola del buen sembrador, o donde nos muestra que unos van a creer y otros no. Lo cierto es que vemos que en el versículo 48 dice, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Aquí vemos que cuando la red está llena, la llevan a la orilla y se sientan para hacer la separación de lo bueno y de lo malo. El sentarse expresa así, primero comodidad, pero a su vez precaución, con la cual será hecha al final la separación de ellos. O sea que se va a ver de manera minuciosa quiénes son aprobados y quiénes no, cuáles eran los peces que estaban en buenas condiciones para comer y cuáles no. Lo cierto es que la red, quiero aclarar que algunos dicen que la red es la iglesia. La red no representa la iglesia, en la cual existen buenos y malos, sin separación hasta el juicio final. No lo es así. Tal interpretación desconoce la responsabilidad de la iglesia de disciplinar y aún de separar a sus miembros, a los que no vivan de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Allí lo encontramos en Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17, y aún un poco más, versículos y textos que hablan de la disciplina que se debe ejercer en la iglesia. También Primera de Corintios capítulo 5 es otro pasaje que habla de la disciplina en la iglesia. Y hay otros pasajes que también hablan al respecto de la disciplina en la iglesia. Lo cierto es que nos está hablando de algo que era común para muchos de los o varios de los discípulos de nuestro maestro, porque ellos habían sido pescadores y ellos entienden que esto es un proceso normal y natural que se tenía que hacer una vez que se sacaban las redes. En este caso vemos que nuestro Señor Jesucristo, de algo cotidiano para muchos de ellos, lo toma como ejemplo para darnos una enseñanza espiritual de cómo es el reino de los cielos. Y entonces en el versículo 49 vemos que así será el fin del mundo, ¿verdad? En versículo 49 empieza diciendo, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y continúo leyendo el 59. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así como en la parábola del trigo y la cizaña, nuevamente vemos que se hace referencia al fin del mundo.
quiero recordarles que en Mateo capítulo 24, versículo 35, Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto habla de la vigencia y permanencia de la palabra de Cristo y a su vez de lo transitorio de este mundo en el cual nosotros vivimos hoy. Este es un mundo caído por resultado del pecado del hombre en contra de Dios. Pero aquí vemos, han pasado casi ya 2000 años y continuamos meditando en las palabras de Cristo. Continuamos meditando en sus enseñanzas. Usted lee un libro de medicina hoy, un libro nuevo de medicina que recién salió, y dentro de 5 años, quizás mucho menos, ya es un libro que ha caducado. Sin embargo, la Biblia, a pesar de tener más de 2000 años, sigue siendo vigente. Por eso hablé de la vigencia y permanencia de la palabra de Cristo. Y vemos que Él dice, el cielo y la tierra pasarán. Este cielo y esta tierra van a terminar un día, pero mis palabras no pasarán. La Biblia, y hablando de esto de que el cielo y la tierra pasarán, la Biblia habla de cielo nuevo y tierra nueva, porque esta tierra pasará. Así lo dice Isaías capítulo 65, versículo 17. También Isaías capítulo 16, versículo 22. Los cito y los digo porque no escribí ningún versículo en la diapositiva. Isaías 65, 17 e Isaías 66, 22. Pero ahora sí voy a citar uno que está en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13, que dicen así: pero nosotros esperamos. Primero voy a leer un versículo antes. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 12. Leo desde el 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, y este es el versículo que les quería leer, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y vemos cómo la palabra de Dios nos muestra y nos dice que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y este es un aliciento para nosotros los cristianos. Por eso cuando leía esto, yo pensé si lo cambiaba o no con todo esto del coronavirus, y la palabra de Dios sigue siendo una palabra de esperanza. Y aquí vemos una vez más, la Biblia habla de cielo nuevo y tierras nuevas. Este no es nuestro hogar permanente. Este es nuestro hogar transitorio. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Cuando vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y un libro de esperanza y de aliento para los cristianos de aquel entonces y para nosotros hoy también. Un libro que habla de la victoria de nuestro Dios, la adoración del gran trono. En este libro, en el capítulo 21, versículo 1, vemos que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Este pasaje nuevamente nos habla de una nueva tierra. Hay algunos que toman este capítulo como simbólico, no lo toman literal, yo lo tomo como literal, y hay quienes dicen que no va a ser un cielo y una tierra nueva, sino que es este mismo cielo renovada, restaurada, reparada por nuestro Dios. Lo sigo viendo como cielo nuevo y tierra nueva. Y la tranquilidad que me da de verlo es que dice aquí: vi un cielo y nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pero cuando vamos al versículo 4, dice, y leo el 3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el Cordero de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres,
y Él morará con ellos, y Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y allí fue cuando yo dije, sí, voy a hablar de este pasaje, porque aquí nos habla de la esperanza que nosotros tenemos. Hoy en la actualidad está azotando en nuestro país y a nivel mundial el coronavirus. Y yo espero y confío en Dios en que en algún momento encontrarán la cura para el mismo. A su vez, dicen que las altas temperaturas lo vencen y es posible que en el verano, de una manera o de otra, pues entonces esto haya terminado. Lo cierto es que hoy es el coronavirus, mañana pudiera ser otro virus. Lo único que ha hecho esto es mostrar nuestra fragilidad. A pesar de todo el adelanto científico-técnico que hoy en la actualidad los hombres tenemos, seguimos siendo frágiles. Y seguimos necesitando de Dios. Y por eso, cuando veo aquí que dice, y secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y está hablando, claro está, de aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Dice que secará toda lágrima, Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es para todos aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Ah, pastor, pero yo aún no he creído. Puede hacerlo hoy. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados de corazón y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Empiece a leer la Biblia y créame que alrededor suyo debe haber algún cristiano que puede también ayudarle y guiarle en su vida cristiana. Lo cierto es que, como dijimos en el mensaje del domingo pasado en la mañana en 1 Corintios 2:9, y estoy leyendo a mí mi versión preferida de la Biblia es la Reina Valera, mi preferida, pero a veces trato de que sea algo más fácil para aquellos que no dominan bien el español. En nuestra iglesia tenemos hermanos que no dominan muy bien el español y gracias a Dios están con nosotros. Dice así Dios habla hoy. La traducción de la Escritura, Dios habla hoy. Como dice la Escritura, Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. O sea, ni siquiera hemos pensado lo que ya Dios tiene preparado para nosotros. No podemos imaginar todo lo que Dios tiene reservado para nosotros en la eternidad. Viviremos para siempre con Dios en el cielo y tierra nueva que Él creará. Lo cierto es que después que vemos esto, vemos el fin del siglo, o en verdad de la edad. Vamos regresando a Mateo capítulo 13. Allí será el fin del siglo, versículo 39. En este versículo hace énfasis en el juicio final, y en el mismo es que se apartan a los malos y a los justos. Vemos, quiero recordarle que no hay justo ni aun uno. No hay quien se justifique delante de Dios. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como escrito está, mas el justo por la fe vivirá. Lo único que Dios requiere de nosotros es fe en su Hijo Jesucristo. De ninguna otra manera podremos salvarnos si no es creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Volviendo al pasaje, vemos que están en el mismo mar juntos, pero al final de la época los peces malos son sacados y separados. Así será el juicio del pueblo de Dios. Se dejarán los verdaderos, pero los malos serán sacados y juzgados. Aunque el juicio empieza por los de la casa, y si los de la casa con dificultad se salvan, dice la Biblia, ¿qué queda para aquel que no ha creído en Cristo? Los ángeles son lo que, aunque quiero recordarles lo que dice Romanos 8:1, y a los que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y quiero decirles que dice que los ángeles son los que apartan a los hombres. Los malos van al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
hay una realidad, y es que todos compareceremos ante el juicio de Dios. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si no creíste en Cristo mientras estabas en el cuerpo, no te va a llevar a ninguna buena obra, ni a nada que le agrada a Dios. Romanos capítulo 14, versículo 10 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y por último, el último versículo que quiero citar, o al menos que tengo escrito, se encuentra en Eclesiastés 12, versículos del 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14, que dice así: el fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios, respeta a Dios y haz lo que Él dice en su palabra, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, con todo aquello. Es posible que podamos esconder cosas de los hombres, cosas que hice que no quiero que nadie sepa. Dios las conoce. Cosas que usted hizo y que usted no quiere que nadie sepa, Dios las conoce. Y dice que Dios traerá todas nuestras obras, aunque estén ocultas, sean buenas o sean malas, al juicio. Por lo tanto, lo importante es que estemos listos para estar ante la presencia de Dios. Y en estos momentos no sabemos cuándo vamos a estar en la presencia de Dios. Pero mi pregunta es a usted que quizás aún no ha creído en Cristo. Si usted estuviera hoy ante la presencia de Cristo y Dios, ante la presencia de Dios, y Dios le preguntara: ¿por qué te debo dejar entrar en mi reino?, ¿cuál sería su respuesta? Porque soy buena persona, mala respuesta, no entras. Porque has ayudado a la gente, mala respuesta, no entras. Porque has tratado de ser un buen padre, un buen hijo, un buen ciudadano, mala respuesta, no entras. Porque nuestras obras no son las que nos salvan. La única respuesta es esta: porque he creído en Jesucristo, tu Hijo, como Señor y Salvador de mi vida. Entonces Dios te va a decir: entra, porque Cristo es el que te justifica. Y la fe en Cristo es la que nos justifica delante de Dios, no nuestras buenas obras. Y Cristo es quien te defiende, es tu abogado. Dios nos defiende, pero aquellos que ya hemos creído en Cristo. Si esto os escribo, hijitos, para que no pequéis, pero si hubiéramos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación y Él no solo es la propiciación por nuestros pecados, sino por los del mundo entero. O sea, y Él no es solamente el perdón por nuestros pecados, sino por los del mundo entero. Por lo tanto, te invito a que aceptes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Y, hermanos amados, quiero recordarles a todos ustedes que seguimos teniendo esperanza en nuestro Dios. Los cielos y la tierra nueva son para todos aquellos que hemos creído en Cristo. Son para usted y para mí. En esta tierra somos extranjeros y peregrinos, esperando y deseando nuestro hogar celestial. Los hijos de Dios hemos de estar conscientes y confiados de que el juicio de Dios vendrá. Pero una vez que venga, no tenemos que temer si hemos creído en Cristo. Pero amigo que nos escucha una vez más, si usted, hay muchos otros pasajes y hay muchas otras escrituras que hablan de este tema, pero por falta de tiempo no lo podemos hacer, porque hemos tratado de que nuestro estudio y nuestro culto sea solamente de 30 minutos. Pero le invitamos a que medite y en esta pequeña parábola de solamente tres versículos, 4 versículos, del 47 al 50, nos enseña que en Cristo podemos continuar teniendo esperanza, que vendrá el momento en que el Evangelio va a ser predicado, pero vendrá el momento en que los ángeles de Dios, en el día del juicio, en el día final, en el día del juicio, serán apartados. Los hijos de Dios hemos de estar conscientes y confiados de que Dios y el juicio de Dios vendrá junto
con los cielos y tierra nueva para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Dios les bendiga. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios y Padre, por tu amor. Gracias por tu santa palabra y porque son muy parecidas en su enseñanza la parábola del trigo y la cizaña y esta parábola de la red. Ayúdanos a comprenderla y a estar conscientes de que tú estás en control en medio de la adversidad. Ayúdanos a ser en este tiempo pacientes, a poder buscar más de tu rostro, a poder buscar más de tu presencia y meditar en tu palabra, a interceder por el estado y la barriada y el estado en el que estamos, por nuestro país donde nos estamos viviendo y nos has permitido estar, y podamos orar por el mundo. Pero por sobre todas las cosas, aparte de orar por la sanidad, por sobre todas las cosas, orar porque las personas puedan conocer de tu Hijo Jesucristo. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. A ti oramos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.